Seguimos en Animales Políticos y vamos a hablar del tema de los padres, los límites, las nuevas formas de ser padre, cómo se educa a los hijos en un momento de cambios, de tecnologías, de iPads, de movimientos. Y estamos con Alejandra Libenson, que es psicóloga y psicoanalítica. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Maxi, muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias a vos. Bueno, son un montón de cosas, yo lo que cuento un poco a partir de lo que uno escucha, ¿no? De conocidos y demás. Estamos en un momento en el cual un poco los vínculos padre-hijos están en crisis en el sentido de cambio, ¿no? Creo que hay muchas cosas que están en crisis, entre otras cosas los vínculos. Sí. Sobre todo porque hay un miedo a los hijos, se ha perdido cierta asimetría, donde justamente el tema de la igualdad se confunde con simetría, y en realidad en los vínculos entre padres e hijos tiene que haber una diferencia, pero esta diferencia no tiene que ver con que yo tengo poder sobre vos y vos sos objeto de mi pertenencia, sino que yo tengo la autoridad y represento una ley y te acompaño y te cuido desde esa diferencia, y no que te controlo con mi autoritarismo. Que esta es un poco la confusión, cuando hablamos de creatividad, los vínculos, la libertad, los límites, de empezar a comprender qué es verdaderamente la autoridad, y que cada familia construye su propio modelo de autoridad. Sí. El tema es que la realidad nos muestra ciertos modelos de figuras públicas a los cuales a veces se convierten en espejos, y las personas copian esos espejos porque no tienen modelos propios. O ya sea porque no quieren repetir la propia historia o quieren hacer una historia diferente, ni siquiera se hacen preguntas, simplemente repiten modelos. Sí. Y eso para mí es lo más riesgoso. Por eso es importante hablar, visibilizar y entender que cada familia es única y diferente, que es caso por caso, historia por historia, pero hay algo que se repite en todos los vínculos, que es lo que tiene que ver con el respeto, la mirada, el vínculo y el amor, por sobre todo. Sí, esto que vos decís suena lógico, y por lo menos en la gente cercana suena no muy frecuente, sobre todo con los niños, ¿no? Yo me impacta mucho ver que muchas veces el sustituto, lo decía un poco en broma, pero de verdad sucede, que el sustituto para evitar, por ejemplo, tener una discusión, tener que retar a un hijo, o para simplemente poder tener una conversación los grandes, es tomar el iPad, tomar el videojuego, tomar el dibujito y me saco el problema de momento. Eso, digo que no, mi mirada no es que haya que eliminarlo, sino en qué momento está jugando como paliativo de algo que debería tener que ver con otra herramienta de acercamiento, ¿no? Esto también complica un poco las cosas, ¿no? Que siempre sea la salida por el chupete electrónico. Yo creo que más allá de no demonizar la tecnología, entiendo que a veces los padres no soportamos el odio de los hijos. Y suena muy duro lo que estoy diciendo, pero para poder separarse, primero hay que sentirse muy amado y luego pelearse. Claro. Porque así uno encuentra su propia identidad. Entonces los padres se ven desafiados por la autoridad de ese niño que se cree un adulto en miniatura. ¿Y cómo calman todo? Interrumpiendo la situación y dándole algo para que se calme, se tranquilice y satisfaga su necesidad. Sí. Entonces yo no me hago cargo, esto no está pasando, no molestes, toma, entretenete un rato. Y entretener es como demorar el hacerse cargo de una situación. Porque si un niño insiste en portarse mal, en desafiar la autoridad, en hacer berrinches, en tener dificultades, es porque en el fondo está sufriendo. Y tal vez un modo de mostrar su depresión, su angustia, su tristeza, o incluso su fantasía de que sus papás no lo quieren, porque lo rotulan, o porque le dicen no te soporto, no te aguanto, tomá, así no me hinchás, divertite un rato, ¿no? Sí, es muy doloroso, frecuente. Es muy doloroso. Ahora, ¿cuán habitual, quizás es difícil plantearlo casi de una manera sociológica, pero cuán habitual es que los padres, y no lo digo culpabilizándolo, sino a veces uno no se da cuenta de lo que le está pasando al otro, quizás los chicos tienen otros códigos, otras formas, cuán habitual es que no se den cuenta de que eso tiene que ver, ese mal comportamiento entre comillas tiene que ver con un sufrimiento? Lo que pasa es que tendremos que definir sufrimiento. Una cosa es, el sufrimiento es una situación de malestar sostenida en el tiempo que de alguna forma no puede ponerse en palabras y no es elaborada. Tal vez puede ser una situación de frustración que luego se convierte en sufrimiento. A largo plazo. Exactamente. Y la frustración es parte de la construcción de la vida, porque uno ¿qué aprende cuando ingresa al malestar de la cultura, como decía Freud? Que no todo puede ser satisfecho aquí y ahora, que tenés que esperar, que hay que proyectar, que las cosas no son instantáneas, que el no es parte de una posible respuesta del otro, y que esto no es en contra tuyo, sino simplemente que uno tiene que tolerar los tiempos de la cultura, que es
aceptar las diferencias. Y un niño, por lo general, no lo acepta y demanda y pide más de lo que necesita. Y tiene como parte de su estructura normal ser desafiante, querer conseguir todo lo que quiere en el momento. Y el padre tiene que tolerar ese enojo, este odio que te decía yo. Esta cosa del enojo de un hijo que te diga, no te quiero, mamá, te odio, papá, andate, malo. En realidad no es eso, es quiero esto, no me lo estás dando, no me lo banco. Y si el padre interpreta esto como una pelea de iguales, se pone a la altura del niño y pierde ese lugar de cuidado. Y el niño se siente el rey de la casa. Y cuando un niño gana, pierde. Un chico lo que quiere asegurarse es que no va a ganar, no que va a ganar siempre. Ah, mira qué interesante. Porque en realidad el chico desafía a la autoridad como si fuéramos una pared que la golpea, como dicen. A ver qué pasa. A ver si esa pared se sostiene, pero no como una roca ni como algo que se cae cuando lo soplas, sino como un junco, como algo que tiene como cierta flexibilidad. Okay. Y la garantía de que el no sea efectivo para un niño es que haya mucho sí. Si tenés un papá que todo el tiempo dice, no toques, no agarres, no hagas, o un padre incoherente que un día te deja usar la compu, al día siguiente no, te presta el celular para que no hinches cuando está comiendo, pero después te dice, no uses mi celular. El chico dice, pero ¿qué les pasa? Es como ir en un avión con un piloto y un copiloto y que uno dice, no, che, dobla para acá, dobla para allá. ¿Qué hace un niño? Se angustia, porque no entiende. Ahora, para que los padres que están escuchando no nos odien, si no, y a mí especialmente. Y a vos más todavía. Estamos con Alejandra Libenson, psicóloga y psicopedagoga, y además madre, o sea que sabe de qué se trata. La pregunta es, ¿cómo hacen los padres para darse cuenta? ¿Cómo hacen los padres para encontrar un camino distinto al que no les funciona? Primero, para darse cuenta que hay que cambiar algo es cuando algo te hace ruido. O tal vez cuando no te das cuenta hay una amiga tuya o alguien te dice, che, no parece que tu hijo está un poco enojado, ¿no estará pasando algo? Porque la pregunta habilita. La pregunta del otro habilita. Es como entrar en la casa de los locos Adams. Mientras está cerrada, están todo bien, pero tocas la puerta y el de afuera dice, oh, ¿qué está pasando acá, no? Cada familia tiene su forma de vivir, pero siempre tiene que haber alguien, un adulto de confianza, un amigo, que te diga, che, ¿pensaste esto? No lo veo bien a tu hijo, o la escuela misma, que por ahí dice, cambió los hábitos, o un chico que era simpático, feliz, deja de jugar, o cambia sus hábitos de alimentación, de sueño. Claro. Tal vez los papás con su intuición, las mamás, los papás, las mamás que están solas, los papás que están solos, cualquier persona que sea cuidadora de niños percibe que algo no está del todo bien. Y lo bueno es poder mirar y preguntar, independientemente de la edad que tenga el niño. Vos hablás de algo que tiene que ver con las violencias invisibles, ¿no? ¿Cómo es esto? Mira, para mí las violencias invisibles son modos de funcionamiento familiar o social que por ser sostenidas en el tiempo, a veces se naturalizan y se toman como que están bien. Claro, por ejemplo, que en el Congreso no haya ninguna presidenta de un bloque o incluso a veces también de ninguna comisión, ¿no? Por ejemplo. Que sea puro machismo y que eso estemos acostumbrados. De hecho, entre paréntesis, haber tenido 2 periodos de una presidenta mujer fue algo que nos parecía que se había equilibrado, pero en realidad no, porque fíjate que las fórmulas presidenciales que se presentaron en la última elección, la mayoría eran puramente masculinas. Sí, eso también es una violencia. Eso puede ser una violencia invisible. También el hecho de rotular, etiquetar a un niño, vos sos así, o decirle a alguien, al fin haces algo bueno. Estas sutilezas en el lenguaje cotidiano, en los vínculos primarios, hace que ese niño o ese adulto vaya creyendo que lo que el otro te dice es la última palabra. ¿Es como un microbullying o no? No se entiende así. El bullying es una estructura de hostigamiento sostenida entre pares. Y la violencia invisible en principio tiene que ver en personas que no son pares. Proviene primero de sus figuras de apego, que son su madre y su padre o quien cumpla la función. Que por ahí te empieza a decir, no seas tonto, pero mira qué chiquilín, claro. O no seas maricón. Estas cosas que todavía se siguen diciendo, o si no me das un beso no te quiero más. Sí. El chico no comprende la ironía, el doble sentido, el humor ácido. Un niño tiene un pensamiento concreto en el aquí y ahora. Entonces tal vez comprende que eso que le dicen, lo compra. Te cuento una anécdota. Sí. Profesor de educación física, ve un partido de fútbol, un nene que en vez de pegarle a la pelota, dale que te dale, le pega las patadas a los compañeros. Y le dice, pero decime, Juan, ¿por qué le estás pegando todo el tiempo las patadas? Porque soy malo. Pero lo dijo con un orgullo.
Y el profesor le dijo, pero decime, ¿quién te dijo que sos malo? Mi papá. El chico lo asumió, hasta te diría yo con orgullo, porque tanto decirle sos malo, que el niño asumió activamente aquello que vino recibiendo pasivamente y comenzó a ejercerlo con sus compañeros. Claro. Pero no era un niño malo, era un chico que había sido criado convencido de que era un niño malo. Por eso yo digo que un límite limita una conducta puntual, en el aquí y ahora. Esto que hiciste no me gusta, y no, sos así porque hiciste esto. Claro. Porque eso es como es como la astrología de la educación. Porque hiciste esto hoy, sos así para toda la vida. Y ese es el estigma. Entonces vemos parejas, ¿qué elección de pareja tiene ese niño? ¿Qué elección de trabajo? ¿Cómo son sus pares? ¿Cómo se vincula? Si en su propia familia, donde se crió, su autoestima fue como mellada o como destruida o lastimada o dañada simbólicamente, tal vez no recibió un solo golpe, pero hay huellas que se quedan marcadas acá, más en el psiquismo que en el cuerpo, ¿no? Esto es Animales Políticos, es Radio con Vos, y estamos con Alejandra Libenson, psicóloga y psicopedagoga, hablando de temas que muchas veces, como que cruzan los diarios, los debates públicos, y que de pronto vale la pena detenerse. Yo pensaba también cómo la sociedad, porque muchas cosas de las que vos señalás, uno las ha escuchado 50 veces, ¿no? Cómo la sociedad tiene que revisar, así como hay que hacer una deconstrucción respecto a los temas de género, de igualdad y demás, también pensar en relación a esto, ¿no? A cómo el lenguaje a veces son construcciones muy duras para quien se está constituyendo como persona, ¿no? Para los niños en este caso. El lenguaje construye la realidad y en los primeros 5 años de vida se construyen las matrices de aprendizaje. Un niño aprende junto con otros. Cuando un chico tiene problemas, no tiene problemas él, tiene problemas él en vínculo con los demás. Sí. Tiene que ver con la mirada del otro, con el cuidado del otro, con el descuido del otro. Y también diferenciar mucho lo que es un niño con una agresividad natural que un niño con agresión. Y también discriminar la agresividad natural de los adultos con la agresión. Y yo creo que las violencias invisibles es cuando nos corremos de lo animal, que muchas veces decimos de alguien, che, es un animal, ¿no? Y el animal instintualmente se defiende de las agresiones, pero no es agresivo naturalmente, sino que subsiste en una realidad hostil. El adulto a veces confunde la agresividad natural, que es, por ejemplo, interrumpir. Yo tengo cierta agresividad cuando le interrumpo la palabra al otro, pero es un modo de tramitar culturalmente parte del instinto o el odio que todo ser humano tiene, porque estamos constituidos por amores y por odios. Pero cuando uno se torna intenso con la agresividad, ya es una agresión. Cuando uno maltrata al otro, pone juicios de valor, acusa, rotula, ya esa agresividad natural, culturalmente aceptada entre todos, pasa a ser una agresión. Y esa es una violencia invisible. Pero cada vez, por suerte, yo soy una persona que hago una campaña de las violencias invisibles para prevenirlas sola. Cada vez que uno la nombra, de alguna manera está haciendo prevención para que no se repita. Claro. Porque lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe y lo que no se dice no se repite y no se elabora. No se puede pensar. Y la suerte que tenemos las personas, a diferencia de los animales, es que estamos atravesados por la cultura y por el lenguaje. ¿Cuánto afecta, perdón Alejandra, pero se me venía que estos temas que estamos charlando, uno los ve en sectores medios, ¿no? Porque bueno, pertenece, pero pensaba cuán complejo se le puede hacer a gente que está en situaciones de marginalidad el vínculo con los hijos. Mira, las situaciones de marginalidad no tienen siempre que ver con la vulnerabilidad económica social. Hay muchas situaciones de mucha violencia y maltrato que atraviesan todos los estratos sociales. Sí, seguro. Me parece que el amor y y el respeto por los niños puede suceder en las clases más marginales y con menos recursos, como en las más altas, y lo mismo. Sí, no, yo me refería a que cuando vos estás expulsado de un sistema, eso es una violencia que vos recibís por parte del Estado y por parte del sistema, ¿no? Sos una víctima. Entonces, es mucho más difícil relacionarte con cualquier otro ser humano cuando vos encima
de cualquier problemática humana, tenés la problemática social que te implica no tener para comer. Por eso digo, ahí apuntaba, ¿no? Yo creo que las carencias y la desigualdad social y las dificultades económicas y de poder llevar comida a tu casa es justamente la base de esta violencia. Claro. Institucional, digamos. Sí. Para que haya un cuidado hacia los niños, tiene que haber un cuidado hacia los adultos que cuidan a los niños. Porque es como una cadena de contención. Yo puedo cuidar a mi hijo si hay un Estado que me cuida a mí. Claro. Y yo creo que lo que tenemos que tratar es de luchar por la igualdad de derechos, la equidad de género, y entender que estamos a los 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que es el año de la diversidad y de la igualdad. Y lo primero que tiene que tener un niño es identidad, verdad y un plato de comida asegurado. Y fundamentalmente educación, que los chicos estén incluidos en el sistema educativo, para no perderlos. Desde que comienzan, incluso desde antes que el sistema los incluya legalmente, que es a partir de los 4 años. Yo creo que los centros de primera infancia, ahora con este nuevo cambio que hay, poder volver. Yo trabajaba en el programa Crianza sin Violencia, acompañando a UNICEF, y de verdad estoy sintiendo que esto hay que reactivarlo. Tenemos que volver a trabajar en la crianza sin violencia. La violencia de género existe y es gravísima. Las políticas de género tienen que seguir subsistiendo, pero tenemos que también trabajar con los niños pequeños y justamente desde los cimientos para que no se produzcan estas nuevas violencias. Ahora, en ese contexto, una pregunta final. Sí. ¿Cuán importante es, sabemos que es importante, el juego, la imaginación, cuán importante es que los padres participen de eso? Pero no solamente con una pantalla, sino con el juego analógico, por así decirlo. Mira, jugar es jugarse poniendo el cuerpo. Yo creo que lo que hay que tratar es de recuperar los espacios en calidad, no en cantidad. Pon el cuerpo, baja al piso, ponete a jugar en lo que tu hijo tiene ganas. No lo lleves por donde vos querés ir, déjate llevar. Tu hijo te va a ir marcando el camino, pero sacate el celular de encima, la compu, y elegí ese momento para compartir. Pero que sea un momento decidido. No, si te lo impones, la vas a pasar mal. Total. Si te sentís mal, no lo hagas, postergalo, demoralo, pero elegí el momento y proponéselo. Nunca te va a decir que no. Alejandra Libenson, que nos ha dejado además su libro Los Nuevos Padres, un libro para comprender y acompañar a los padres en el crecimiento y educación de sus hijos en el escenario de hoy, de Editorial Aguilar, que vamos a leer con mucho placer. Muy linda charla, muy interesante. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Alejandra Libenson, psicóloga, psicopedagoga, matrícula nacional 41.861 en Animales Políticos.